Hola, querida comunidad gimnasiana que nos acompaña hoy en esta transmisión en vivo. Les quiero presentar a dos personas que estarán hoy conversando con nosotros acerca de salud mental, algo que parte de la crisis, la salud mental que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a ser mejores, pero que nos pone a prueba. Así que queremos a todos los papás muy pendientes de todo lo que podamos aprender, preguntar y aprovechar de nuestras dos invitadas de hoy. Hoy tenemos a Diana María Agudelo de la Universidad de los Andes, de Investigaciones de los Andes, y a, a Lina María Saldarriaga. Lina María es la directora de operaciones de Aulas en Paz y están aquí como psicólogas expertas en el tema de salud mental, específicamente desde las herramientas de cuidado que debemos tener en casa y de autocuidado para que cada uno de nosotros sea responsable de su desarrollo emocional y de su correcto desarrollo con los hijos sobre todo. Así que yo voy a estar encargado de todas las preguntas que ustedes puedan hacer al aire para podérselas transmitir aquí a nuestras expertas y ellas van a empezar a desarrollar el tema que nos convoca hoy, que como decía es la salud mental. Bienvenidas, Lina y Diana, y adelante. Gracias, Justo. Muchas gracias, buena tarde Justo y toda la comunidad. Es un gusto para nosotras estar compartiendo este rato con ustedes y los invitamos a que a través del chat nos puedan ir haciendo sus comentarios y preguntas para que podamos tener una interacción mucho más directa con ustedes. Bueno, pues bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que, como les contaba Justo, es algo que le está preocupando a las familias. Siempre ha sido un tema de conversación, pero sobre todo ahora después de la pandemia y con todos esos retos grandes que ha salido en las comunidades educativas, esto de hablar sobre la salud mental y la crisis y entender la crisis como una oportunidad, que es un poco el mensaje que queremos darles hoy, parece ser un tema muy pertinente y queremos invitarlos a tener una conversación, esperamos nosotras, sencilla, clara, al punto y agradable para ustedes, para que se vayan con herramientas para sus casas. Entonces, yo creo que no siendo más, podemos arrancar, si quieren, ¿les parece? Estupendo. Entonces, si cambiamos la diapositiva. Gracias. Entonces, lo primero que vale la pena que pensemos es que cuando hablamos de crisis podemos encontrar que hay distintas situaciones, distintas circunstancias que pueden ponernos en un escenario de respuesta de crisis. Y esos escenarios pueden ser tanto individuales como también de pareja o incluso colectivos. En las imágenes que estamos viendo allí, por ejemplo, encontramos una imagen que está relacionada con la guerra, específicamente, como una circunstancia como el conflicto, como la guerra, puede dar lugar a la respuesta de crisis en algunas personas, pero también situaciones como las dificultades en las relaciones interpersonales, la relación de pareja, por ejemplo, de qué manera puede dar lugar a una respuesta de crisis, situaciones personales asociadas con temas de salud mental, problemas e incluso trastornos de la salud mental, pero también circunstancias externas como lo que vivimos a partir de la pandemia y lo que estamos viviendo en la pospandemia. Entonces, distintos escenarios, distintas circunstancias que pueden dar lugar a la aparición de la respuesta de crisis. Y ahí vamos a ir adentrándonos, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ir adentrándonos un poquito en este tema, partiendo de varias cosas. La primera de ellas es pensar que cuando estamos enfrentando una situación adversa, esa situación necesariamente da lugar a respuestas de crisis. Y en esas respuestas puede haber distintas emociones. La primera pregunta que nos haríamos allí es: ¿esa situación desafiante que hemos vivido nos ha generado, hemos sentido alguna vez que esa situación genera en nosotros desorientación? Esa es una primera pregunta que nos conecta con la idea de crisis. Un clic, por favor. De hecho, podemos hacer varios clics. Podemos hacer varios clics. Exacto. Devuelva. Eso. Entonces, cuando experimentamos esas situaciones,
la siguiente pregunta es, ¿vivimos eso de manera solitaria? ¿A quién se lo contamos? ¿Cómo se siente? ¿Y dónde se siente? Las emociones no solo se experimentan a nivel del sentimiento, las emociones muchas veces las experimentamos también a través del cuerpo y por eso las describimos y seguro tanto ustedes, papás, mamás, como sus chicos, hemos sentido muchas veces esa emoción como un nudo en la garganta, como un vacío en el estómago, como un dolor en el corazón. Usamos muchas expresiones que dan cuenta de que las emociones se viven también en el cuerpo y por eso luego vamos a hablar de cómo esa experiencia de la crisis puede tener incluso un correlato con la salud física, no solo con la salud mental. Lo siguiente que nos tendríamos que preguntar es ¿qué hemos hecho? Hemos experimentado esas emociones, pero también ¿qué hemos hecho con ellas? ¿Cómo las hemos manejado? ¿Cuáles son las estrategias que hemos desplegado para manejar esa emoción? Y eso entonces nos pone en una imagen, una metáfora que nos gusta mucho y vamos a retomar algo que justo decía al inicio, muy potente, y es cómo las crisis son escenarios en donde nos ocurre como cuando vamos por una carretera y la carretera se bifurca en Y. Y en esa bifurcación tenemos al menos dos caminos, una posibilidad de sacar adelante nuestras estrategias, obtener aprendizaje a partir de esa experiencia y ese es el camino de la oportunidad. Pero también en algunos casos las crisis nos enfrentan con una reacción de amenaza, esto es con la posibilidad de daño. ¿Qué hace que nosotros llegando al camino en Y elijamos la vía de la amenaza o la vía de la oportunidad? Pues hay una serie de condiciones y de elementos de la historia de las personas, de la manera en que hemos resuelto históricamente nuestros duelos y nuestras situaciones de crisis. También en el momento de la vida en que nos encuentra esa situación, factores personales, factores sociales que nos pueden marcar la posibilidad de que elijamos el camino del daño o el camino de la oportunidad. Entonces vamos a ver cómo hacemos para reducir los riesgos asociados con la amenaza y cómo potenciamos estrategias que nos ayuden a avanzar por el camino de la oportunidad. Y eso nos lleva entonces a pensar en una definición de crisis que nos gusta mucho porque resuena con lo que les acabamos de decir respecto de que la crisis es la respuesta. La crisis no es el evento. Y entonces en esa definición que ustedes están viendo allí nos encontramos, yo creo, tres elementos muy poderosos. Uno es ese malestar al que le llamamos crisis se activa ante fuentes distintas. Unas son situacionales y un ejemplo claro de eso corresponde a condiciones como una enfermedad o condiciones como la muerte de alguien o condiciones como un accidente de tránsito o un fenómeno natural. Son abruptos, son elementos que irrumpen en la cotidianidad de las personas y tienen un gran potencial estresor para las personas y exigen unos recursos de adaptación muy particulares. Pero también tenemos otras fuentes que son las que llamamos del desarrollo y que corresponden a esos hitos en nuestro crecimiento y en el logro de habilidades y de conductas a lo largo de la vida que pueden dar lugar a la aparición de respuestas de crisis. Entonces, seguramente una muy frecuente de la que oímos hablar es la crisis de la adolescencia. ¿Qué es lo que sucede con nuestros hijos cuando irrumpen en este momento de su vida que da lugar a que haya desajuste y se pueda presentar un momento de crisis? Pero no solo para ellos, sino incluso para los papás. Pero también otro tipo de eventos asociados con el desarrollo, incluso positivos. Por ejemplo, el matrimonio. Si uno considera que el matrimonio es un evento positivo, claramente, o el nacimiento de un hijo, o un cambio en el empleo, un ascenso laboral. Son eventos positivos, pero que tienen una gran posibilidad de generar respuesta de crisis en las personas.
Y la otra fuente es la que llamamos sociocultural y que responde a condiciones que surgen en el entorno. Por ejemplo, el acoso escolar, por ejemplo, la discriminación, por ejemplo, el hostigamiento. Esos son eventos que ocurren a nuestro alrededor y que también tienen esa posibilidad de dar respuesta de crisis. Potente que la crisis no es el evento, la crisis es la respuesta. ¿Quieres decir algo ahí? Sí, Diani, hay una cosa importante en eso que estás diciendo que me gustaría subrayarle mucho a ustedes, papás que nos están viendo, y es la idea de la crisis no como una cosa fatal, sino como un cambio. Y fíjense que eso además, desde lo que ustedes están haciendo en el día a día en la casa, es tremendamente poderoso. Cuando nosotros entendemos la crisis como un cambio que requiere ajustes, y de eso vamos a hablar ahorita más tarde, y que las crisis van a ser parte de nuestra vida cotidiana, ya dejamos de tenerle miedo a la crisis, sino que simplemente lo que hacemos es prepararnos. Y como en alguna otra conversación que teníamos con unos papás en estos días, yo les decía, vamos preparando una bolsita, como una bolsita de herramientas para enfrentar los diferentes retos que nos trae esa crisis. Y eso es muy importante, papás. Fíjense cómo hoy nosotros les estamos hablando de la crisis, no como una cosa grave que nos ocurre alrededor de la salud mental y que ustedes tienen que aprender a enfrentar porque está muy complicado, sino que las crisis hacen parte normales del desarrollo de sus hijos, de la vida de las familias, en general de cualquier proceso de desarrollo de los seres humanos, y que lo que necesitamos aquí, como nos estaba explicando Diana, son herramientas para navegar esas crisis o navegar esas tormentas y no evitarlas ni suprimirlas. Perfecto. El siguiente elemento en esa definición es que esa respuesta de crisis da lugar a una inhabilidad temporal de afrontamiento a través de las estrategias usuales de solución de problemas. Y aquí hay dos elementos que queremos destacar. Uno, esa sensación de parálisis o esa sensación de shock o esa sensación de angustia que podemos experimentar cuando vivimos un momento de crisis es un estado temporal, va a pasar. Y papás, mamás, ustedes lo han experimentado y es muy importante que en esa misma línea de lo que Lina acaba de mencionar, podamos también transmitirles a nuestros hijos que ese malestar y esa sensación de no poder hacer nada o de no saber qué hacer es una sensación que va a desaparecer. Con la ayuda del tiempo por un lado, pero por supuesto a través del despliegue de recursos de afrontamiento. Y esos recursos de afrontamiento, que es el otro elemento, y creo que tenemos una pregunta, ya le vamos a dar paso, indica además que todas las personas tenemos estrategias de afrontamiento. A pesar de que a veces uno no se dé cuenta o crea que no sabe cómo va a manejar esa situación, todos tenemos unas estrategias, a veces más adaptativas y más funcionales, otras veces no tanto, y por eso nuestro trabajo como papás, nuestro trabajo como educadores, nuestro trabajo como colegio, es ayudar a nuestros chicos a llenar esa bolsita de herramientas de estrategias de afrontamiento más eficaces. Tenemos una pregunta. Sí, tenemos algunos padres de familia participando en los chats y preguntando por esas crisis difíciles, sobre todo en la adolescencia. Han hablado específicamente de la tristeza, el sentimiento de tristeza y de abandono de muchos adolescentes que parece que no se encuentran a sí mismos, no pueden pertenecer a un grupo, algunos que son maltratados por sus grupos sociales, y todo eso que puede llevar a situaciones difíciles como de amenazas suicidas, y otra crisis que es la crisis de la independencia, salir con amigos, tomar sustancias psicoactivas, explorar con conductas riesgosas la vida social. Nos preguntan específicamente por esas dos crisis dificilísimas para los padres de familias en casa. Sí, todo un reto. Pues digamos, más adelante vamos a conversar si quieren un poquito de estrategias muy específicas, pero aquí creo yo que hay dos elementos que son muy importantes. Uno es entender que todo este tipo de cosas son como una ola. Nosotros explicamos esto como momentos que tienen muy álgidos y muy difíciles, donde las emociones están al tope y donde muchas veces intentamos resolver las situaciones, por ejemplo, en la mitad de una discusión,
en la mitad de una rabia de un adolescente porque quiere salir y nosotros pensamos que no está bien que salga. Entonces, digamos, en estas crisis que tienen que ver con el desarrollo, que es esa necesidad o esa búsqueda de independencia, lo que uno tiene que hacer siempre es prepararse para antes de la crisis tener herramientas o cosas a las que acudir y no necesariamente en el momento donde esté más alta la rabia. Eso es súper importante. Nadie aprende cuando está muy enojado, muy triste o muy angustiado, ni ustedes ni sus hijos. Y la otra cosa, el otro elemento que yo creo que es fundamental es entender que hay algunas crisis que tienen que ver con situaciones que debemos abordar. Entonces, específicamente las situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con bullying o con abuso escolar. Ese tipo de situaciones tienen unas condiciones externas que hacen que se experimenten como una crisis, pero hay que tener otro tipo de acciones alrededor. Entonces, si yo me doy cuenta que mi hijo o mi hija está siendo víctima de una situación de intimidación escolar, yo tengo, por ejemplo, que trabajar con el colegio y activar la ruta de atención integral. Eso, en palabras muy sencillas, ¿qué significa? Es ver qué es lo que está pasando. Primero, identificar con el colegio si eso sí es una situación de intimidación o de bullying, que tiene 3 características fundamentales, que es una situación con un desbalance de poder, que es una situación donde hay una intención clara de agredir y de manera repetida. En la medida en que yo como papá o mamá pueda acompañar a mi hijo a identificar una situación de estas, espérame, eso se hace con preguntas, espérame, ¿esto qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Con quién te ha pasado? Y empiezo yo a notar esos cambios, ahí es donde digo, ojo, levanto la mano y digo, esto no es normal, y empiezo a hablar con el colegio para activar la ruta. Eso es una obligación que tienen todas las instituciones educativas dentro de nuestro país. Entonces, fíjense que una cosa es preparar esa bolsita de herramientas que yo saco cuando estamos en la mitad de la discusión y en vez de decir, carajo, es que ahora no sale, si uno cierra la puerta, esconde la llave y entonces el otro coge la puerta a patadas, versus, ok, van a haber situaciones en las cuales tú quieras salir y tú y yo no estamos de acuerdo en que puedas salir. ¿Qué vamos a hacer en esas situaciones y cómo vamos a negociar? Fíjense que esa es la herramienta que uno saca de la bolsa cuando está en el medio de la crisis, que tiene que ver con las crisis del desarrollo. Y las otras son cómo acompaño a mi hijo o a mi hija en las situaciones en las cuales hay condiciones externas que pueden hacerlo ser más vulnerable, como ser víctima, o, por ejemplo, que nos demos cuenta que nuestro hijo, que nuestra hija es quien está agrediendo a sus compañeros, y eso también puede llegar a generar una crisis. Si ven esas dos diferencias, no sé si tú quieres añadir algo ahí, Diana. De pronto, en dirección con la otra pregunta sobre las preocupaciones de cómo acompañar la tristeza y cuando esta tristeza se conecta incluso con ideación suicida o incluso con intentos suicidas. Entonces yo creo que ahí es importante diferenciar 2 cosas. Una de ellas es cuando lo que nosotros tenemos es una tristeza que agobia y que se conecta con algo que con Lina hemos descrito, que es cuando vivir duele. Sabemos que hay niños y adolescentes a quienes les duele la vida, para quienes la vida es difícil. Ese es un escenario, y es un escenario donde necesitamos una ayuda profesional, porque probablemente ahí a lo que nos estamos viendo abocados es a un altísimo riesgo de autolesión y de suicidio. Pero hay otro escenario que es cuando nos encontramos a los chicos que experimentan la idea de que la tristeza es un sentimiento insoportable y es un sentimiento negativo. Y entonces lo que encuentran es una alternativa de negociación con el malestar a través de la evitación y la fuga, como puede ser la conducta autolesiva o el suicidio. Si bien en el origen de los 2 casos puede estar esa sensación de que la emoción de la tristeza es negativa, los caminos para abordarlo claramente son distintos, y entonces ahí tendríamos que pensar que ese camino es incluso desde que son más pequeñitos. Y es que tenemos que acompañar a nuestros niños a transitar por todas las emociones, incluso por esas que no nos parecen tan deseables, pero que son absolutamente necesarias y funcionales. La tristeza cumple un objetivo fundamental en la mirada hacia sí mismo y en la autorreflexión, por ejemplo. Yo siempre lo comparo con el hecho de cómo experimentamos las emociones, en parte por contraste. Cuando disfruta uno más de la luz del día o del sol radiante, sino después de una noche oscura y lluviosa.
porque evidentemente esa fuerza del contraste es la que nos permite identificar que experimentamos estados emocionales diferentes y que contribuyen en la adaptación de nuestra especie a distintas cosas. Entonces hay que ayudarlos a transitar. ¿Y cómo ayuda uno a transitar por la tristeza? Por ejemplo, no resolviéndoles la tristeza. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Y los papás a veces se vuelven magos sacando conejos de un sombrero o recreacionistas, aburricionistas, como les digo yo, para tratar de entretener a los niños. No, yo creo que a los niños hay que permitirles que se aburran y que se entristezcan y está bien, ese no es un sentimiento negativo, pero además también empoderarlos. Y es ¿qué puedes hacer para salir de ese sentimiento? Cuando lo que nos encontramos es que hay una recurrencia en la noción de querer hacerse daño o incluso en conductas de autolesión, ahí nos vamos a enfrentar con otro desafío que si quieren lo vamos a ver un poquito más adelante y podemos avanzar, si les parece. Listo, eso, cambiemos. Entonces, simplemente aquí para recordar algo importante es que en todos esos eventos que pueden dar lugar a la respuesta de crisis, nosotros nos vamos a encontrar unas características que son importantes y que van a ser muy determinantes en la respuesta de ajuste que las personas podamos tener. Una de ellas es que no es igual cuando vivimos un cambio inesperado. Y ahí pusimos el ejemplo de la muerte. Y esto es incluso, o digamos es mucho más notorio cuando esa muerte ocurre en un escenario poco predecible. Por ejemplo, experimentar la muerte de un amigo o de un compañero y somos adolescentes. Esa es una muerte con una característica muy distinta a vivir la muerte de un abuelo o a vivir la muerte de alguien que ha hecho un proceso de enfermedad. Pero vivir la muerte de alguien cercano y si a eso le añadimos, por ejemplo, que esa muerte ocurre por suicidio, estamos hablando de un impacto completamente distinto de lo que ocurriría cuando tenemos un evento más predecible, que son distintas y que pueden ser más previsibles y que podemos, digamos, en esa medida tener más herramientas cuando estamos hablando de las crisis del desarrollo. En tanto, son procesos a los que como humanidad nos vemos abocados y de alguna manera podemos anticipar algún tipo de respuestas. Pero también como hay unas condiciones estructurales, unas condiciones contextuales que pueden hacer mucho más complejo el manejo de la respuesta de crisis y conecta con su comentario de hace un momento alrededor del uso de estrategias como por ejemplo el uso de sustancias psicoactivas. Y es que ese punto que estás mencionando, Diani, es muy importante, papás y mamás. Y es que seguramente todos en alguna medida han estado expuestos ahora al hecho de que sus hijos tienen relaciones cercanas con sus amigos, es decir, son importantes, les hacen caso, los siguen, comparten tiempo. Entonces no se trata, por ejemplo, cuando estamos hablando de un caso como una muerte por suicidio de un compañero, no se trata simplemente de aislar a nuestros hijos o decir, no, es que no te vuelves a meter con este o con este porque creo que ellos pueden ser personas riesgosas, sino que lo que tenemos que hacer aquí es equiparlos en esa bolsita de herramientas que estábamos diciendo, con herramientas que puedan permitirles ver esta situación, como Diana nos estaba explicando al principio, como un tema de una oportunidad, haciendo una cosa muy importante, queridos papás y mamás, y es acompañando esa tristeza y ese impacto. Y por otro lado, evaluando el riesgo. Ahora más adelante vamos a hablar de algo muy importante que hay relacionada con la muerte por suicidio, que es el efecto de contagio, que es, digamos, un poco lo que Diana estaba hablando del impacto que puede tener una muerte por suicidio en un niño o una niña. Tiende a repetirse en algunas situaciones en las cuales ese niño o esa niña tiene características de vulnerabilidad. Entonces, súper importante que no se trata entonces ahora de aislar a los niños o de cercenar relaciones, sino de equiparlos con más herramientas para que sepan cómo actuar asertivamente frente a esas situaciones o a esas emociones que les puede producir una situación de crisis como la que estamos describiendo. Adicional a eso, también papás y mamás pensar que a veces las respuestas de crisis también se activan porque hay una conjunción de condiciones o de eventos
que resultan adversos. Si simultáneamente con la pérdida de este amigo o de esta amiga coincide que estamos pasando dificultades en casa y coincide con que no les está yendo muy bien en el colegio y coincide con que no se están sintiendo muy bien, pues lo que tenemos ahí es un cóctel que los pone en una condición de más fragilidad, de más vulnerabilidad, que necesita acompañarse de manera más puntual. Avancemos un poquito y vamos a ir llegando paulatinamente a la respuesta a preguntas que ustedes nos están haciendo. Repetir, las crisis no son los eventos, son las respuestas, y esto es lo que nos permite ver cómo, viviendo eventos similares, no todas las personas tenemos respuesta a desajuste. Algunas nos ajustamos fácilmente y podemos recuperarnos de una manera más próxima. Adelante, vamos a la próxima diapositiva, por favor. Este es otro elemento que nos parece muy importante mencionar en dos direcciones, y es que así como cuando les mostramos las imágenes al inicio, les decíamos que las crisis se pueden afrontar de manera individual, pero también pueden ocurrir crisis colectivas. En este caso estamos hablando de las familias. Entonces, de lo que estamos hablando es, estas situaciones requieren un ajuste no solo para los chicos, requieren un ajuste para ustedes como papás. Y esto es muy importante porque ustedes, queridos papás, queridas mamás, son modelo de regulación de las emociones para los muchachos. Entonces, poder reconocer o identificar que a veces nosotros también estamos afectados por la misma situación va a ser relevante incluso para normalizar la respuesta. Esto es, para que sus muchachos también puedan ver que esto también a ustedes los afecta y que por lo tanto esas respuestas o esas emociones que están viviendo son emociones o son reacciones normales ante eventos anormales. Pero la otra razón por la que queremos hablarles de esto es que muchas veces como familias nos vemos enfrentados a tener que contener y acompañar a los muchachos estando nosotros también en una situación adversa. Y ahí es donde a veces nos resulta más desafiante, porque también existe como la idea de que los papás o los maestros tenemos que ser ecuánimes y mantenernos equilibrados para poder acompañar a los que consideramos más frágiles, que son los niños y los adolescentes, lo cual también es un mito, y resulta que no. La evidencia lo que nos muestra es que es mucho más fácil conectar cuando yo también soy capaz de decirle a mi hijo o a mi hija, esto a mí también me duele, yo también me siento triste por esto, yo tampoco sé muy bien qué hacer, pero, y ese pero hace la diferencia, va a pasar y yo estoy aquí para ti y juntos vamos a buscar las alternativas. Puede que yo no sea la persona que en este momento mejor te pueda ayudar, pero vamos a buscar a alguien que nos pueda dar una mano porque esto está siendo difícil para los dos. Y eso claramente conecta mucho más fácil y más claramente con la necesidad que nuestros niños y adolescentes tienen muchas veces. Adelante, sigamos. Hace un rato cuando hablábamos de la imagen de la bifurcación en Y, dijimos que había muchas cosas que podían explicar por qué se da una respuesta de crisis. Y entonces tenemos que pensar varias cosas que nos resultan muy relevantes. Uno es que la crisis no se activa porque sí. Entonces esto de que vemos a los muchachos y es como, ni idea qué le pasó. No, sí hay un estresor. Lo que pasa es que ese estresor, queridos papás y queridas mamás, tiene magnitudes distintas y ahí hay una clave. Si queremos ir llenando nuestra mochilita de herramientas, yo les dejaría una en este momento. Y es nunca, queridos papás, queridas mamás, cuestionamos el estresor que están enfrentando nuestros hijos. Y no lo cuestionamos diciendo cosas como, estás llorando por eso, qué bobada.
esas expresiones cotidianas que usamos que lo que hacen es minimizar el evento que claramente tiene un potencial importante para nuestros hijos y que no podemos olvidar que ellos están en un momento del desarrollo distinto. Por ejemplo, donde los amigos son fundamentales, donde reivindicar su identidad, su pertenencia a un grupo es fundamental. Por lo tanto, el discutir con un amigo, el que su amigo ya no quiera ser más su amigo, por ejemplo, es un evento altamente estresante para un niño, para un adolescente. Y aunque los papás sepamos que van a tener nuevos amigos y que seguro se van a arreglar con y etcétera, eso no es una razón suficiente para que menospreciemos el impacto de ese evento estresor sobre ellos. Primera herramienta. Pero también, para que se dé la respuesta de crisis, tenemos que percibir varias cosas. Yo tengo que percibir que no soy capaz de hacerme cargo de eso. Me siento abrumada, siento que no sé qué hacer o me quedo con una sensación de ni siquiera sé cómo sentir. En estos días que hemos estado acompañando algunos colegios en situaciones desafiantes que están viviendo, nos hemos encontrado respuestas de los adolescentes muy interesantes alrededor de eso, y estamos esperando que nos cuenten que tienen tristeza o que tienen rabia o que tienen frustración, y nos hemos encontrado que los muchachos muchas veces lo que sienten es nada, anestesia emocional. Además de un desconocimiento, y es que yo no sé cómo me debería sentir, como si existiera un manual de cuáles son las emociones que corresponden ante ciertas situaciones. Entonces, lo que sí es un hecho es que yo percibo que ni siquiera sé cómo sentirme, o que no sé qué hacer con esa emoción o con esa situación que está ocurriendo. Puedo percibir además y esto es muy importante porque a veces los papás y las mamás se sienten muy frustrados o muy tristes cuando el adolescente o el niño les dice que no se sienten apoyados. Y hay una diferencia, papás y mamás, importante. Percibir el apoyo no es igual a tener el apoyo. ¿Cuántas veces ustedes como adultos se han sentido tremendamente solos en una situación donde están tremendamente rodeados de gente? Pues eso que ustedes y yo hemos vivido tantas veces, lo viven los muchachos, y no tiene que ver con que papá y mamá sí estén, o que tengamos abuelos, o que tengamos una red de amigos. La percepción de apoyo es una sensación subjetiva que hace que incluso estando en compañía y escuchando de manera clara que el adulto nos acompaña, es posible que los muchachos no se sientan acompañados por nosotros. Esa percepción de fuente de apoyo es crítica a la hora de enfrentar la crisis. Una pregunta. Sí, están preguntando por las respuestas de estos adolescentes. Dicen los papás, entonces sí hay que creerles cuando dicen no sé a todo. ¿Cómo estás? No sé. ¿Cómo te fue? Bien. Hay que creerles. Eso efectivamente sucede con ellos, sobre todo en momentos de crisis. Sí, claro. Pero es que además, para nosotros, lo que nosotros los adultos queremos escuchar en esa respuesta es una respuesta elaboradísima, ¿no? No sé, estoy pasando por un momento difícil porque es que Juanito no me dijo, y en realidad ellos jamás nos van a dar esa respuesta. Somos nosotros que tenemos una expectativa muy alta sobre lo que queremos que digan. Y en últimas terminamos no escuchando lo que nos están diciendo. Tienen una forma distinta de hablar. Y esa forma distinta de hablar requiere además que nosotros tengamos dos características. Una que Diana y yo llamamos la mente curiosa. Y es, en vez de estar diciendo, pero ¿por qué no me hablas? Pero a ver, y solo eso. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo crees tú o cómo esperas que yo te ayude si no me dices nada? En vez de decir eso, uno puede hacer preguntas. Pero es que últimamente te he notado muy callado, más callado de lo normal, y eso me preocupa. Ese silencio, ¿por qué crees que es? O tú has notado que también te sientes más callado, estás más agobiado. Y la otra es abrir la opción, y esta puede llegar a ser muy compleja, pero yo creo que es muy importante. Es decir, definitivamente aquí hay un problema. Nosotros estamos notando que la cosa no está bien. Entonces, ¿qué hacemos?
puede que yo no sea la persona con la que quieres hablar, pero de pronto quieres hablar con tu hermana o solo quieres hablar con tu papá, y abrirnos a la idea de que la conversación se puede dar de manera distinta con distintas personas. Entonces, no obligarlos a hablar ni sacarles las palabras con ganzúa, porque eso que nosotros queremos oír, que es una explicación amplia y elaborada de lo que se está pasando, no va a pasar. O puede que en algunos casos sí pase, yo no estoy diciendo que no, pero es que no es lo que es consistente con esa etapa del desarrollo. Pero en vez de andar hablando, perdónenme, en vez de andar pidiendo esa explicación, lo que uno puede hacer es preguntar de manera curiosa qué pasó, cómo te sientes, hay alguien con quien quieras hablar, cómo puedo ayudarte, a mí me pasó esto, ¿tú qué piensas que podrías hacer? Eso es una cosa muy importante. Y la otra cosa muy importante es que efectivamente puede que no sepan ponerle nombre a las emociones. Y eso es difícil, pero uno puede ayudarle también a encontrar eso. Es lo que sientes, es que te sientes aburrido porque cuando a mí me pasó una vez una cosa parecida, yo tenía rabia y me daban ganas de pegarle todas las puertas. Entonces, Diana hace un segundo decía una cosa súper valiosa, que es el modelamiento de las emociones. Y nosotros podemos empezar a expresar nuestras propias emociones de manera asertiva y decirle, lo que yo siento cuando esto pasa se llama así. Y ellos pueden empezar a aprender de ese modelamiento para poderle poner nombre a sus propias emociones. Pero sí, efectivamente en la adolescencia hay poquitas palabras y no está mal. Y además yo creo que también de lo que nosotros deberíamos estar más atentos es qué tan recurrente es esa forma de responder. ¿Siempre responden así o es cuando están en el momento de la crisis? Si o esto se mantiene, digamos, ocurre la crisis y esta respuesta se mantiene indefinidamente. Dar herramientas. Yo también, a mí esto me ha dejado mudo. Yo tampoco sé muy bien cómo expresarme sobre esto que pasó. Me duele, no sé, o siento rabia, no sé. Siento muchas emociones y está bien, a lo mejor algo de eso te pasa a ti. Aquí estoy si quieres conversarlo conmigo, pero también está la posibilidad de que lo hagamos de otra manera. Solo quiero que sepas que yo estoy para ti. Y claro, él nos va a mirar y nos va a mover el hombro o nos va a levantar las cejas y nosotros no nos vamos a sentir indignados por eso. También vamos a sentir que ahí hay una forma de comunicación que a veces es dolorosa para nosotros, pero que también forma parte de la lucha interior que nuestro hijo, nuestra hija está teniendo, porque el cambio produce estrés, sobre todo cuando no sabemos cómo ajustarnos a él. Si uno no tiene clara cuál es la emoción, imagínense. O sea, solo piensan en situaciones en las que ustedes no han tenido palabras para expresar sus emociones, muy complicado. Entonces, eso funciona más. Pero sigamos adelante si quieren, porque creo que todavía tenemos un par de cosas que queremos contarles y seguimos respondiendo a las preguntas. Entonces, empecemos a volver esta conversación en concreto, cosas muy concretas para que ustedes se puedan llevar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las familias experimentan crisis y entonces fíjense que hemos hablado desde la crisis sencilla del desarrollo, lo que hemos hablado de la adolescencia, la muerte de una mascota, cosas que pasan en la vida cotidiana, hasta las crisis más grandes como la guerra, hasta crisis que pueden ocurrir como el ejemplo que les estábamos poniendo, que es el fallecimiento de un compañero de un amigo por muerte por suicidio. Eso, como les estaba explicando Diana, no solamente tiene un impacto en la persona, en una sola persona, sino en todos. Y las familias experimentan varias cosas. ¿Qué empieza a pasar cuando estamos en crisis? Uno, estamos en conflicto, empiezan a aparecer más peleas, empiezan a aparecer más problemas, empieza también esta sensación de que estamos desorientados. ¿Se acuerdan de lo que les estaba hablando Diana? De esa inhabilidad temporal para poder resolver la cosa. Esto se siente y ustedes lo pueden identificar en casa cuando ustedes sienten desorientación. Como que esta sensación de ¿para dónde cojo? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? La otra cosa que pasa es que empiezan a haber experiencias distintas de cómo se expresa la crisis. Y esto es muy importante, aunque lo vamos a decir más adelante, yo se los quiero mencionar aquí porque me parece clave y además nos está corriendo el tiempo y no quiero que se me olviden ideas importantes. Y es que
la crisis en los niños y en los adolescentes se ve distinta que en los adultos. Y eso es súper importante, papás y mamás, que lo entendamos. Probablemente una crisis en un adulto, si tiene que ver con algo de depresión o de tristeza profunda, se puede traducir en que estemos más callados, más ensimismados, más aislados. En los niños y en las niñas, y sobre todo en los adolescentes, se puede ver como irritabilidad. Y la irritabilidad es un elemento clave que nos permite saber que los niños o las niñas están en crisis. Pero pueden aparecer cosas como aumento o pérdida de, aumento de sueño, pérdida de sueño, aumento de ingesta de comida, pérdida de ingesta de comidas. Y esa es una característica muy importante de las crisis. Entonces, estén muy atentos, porque cuando, por ejemplo, Diana, acuérdense que les decía, siempre hay un evento estresor, no necesariamente siempre es evidente, pero siempre podemos encontrar algo que detona la crisis. Puede ser algo chiquito, puede ser algo grande como la muerte de la cual les estamos hablando, pero cuando nosotros empezamos a ver esos cambios que van de una cosa a la otra, estamos, digamos que en su lenguaje los niños y las niñas nos están diciendo, ojo papá, ojo mamá, que aquí hay algo que está haciendo que yo me desajuste. Si quieren seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, ¿eso cómo se refleja? Pues entonces se refleja en que no podemos pensar bien, en que estamos desenfocados, en que en algunos casos hay rabia y peleamos más, pero en otros casos hay parálisis, que Diana también nos estaba mencionando eso hace un ratico. No sé qué hacer, entonces prefiero no hacer nada. O por ejemplo, en este caso la muerte por suicidio, muchas veces, y esto es una pregunta que Diana y yo recibimos todo el tiempo, y es, como yo no sé qué hacer, yo prefiero no hablar de eso y me quedo callado y asumo que la vida sigue como tal. Si nosotras podemos dejarles un elemento muy importante que nos muestra la evidencia científica sobre el estudio de la muerte de los niños y niñas, es que hablar del tema es muy importante. Ya si quieren les contamos un poquito como de cómo se habla de la muerte por suicidio, pero hay que hablar de la muerte por suicidio. Y uno también ve cosas, impulsividad, comportamientos de dependencia, entonces empiezo yo a no quererme separar de papá y mamá y estoy todo el tiempo con ellos o con mis amigos, y eso pues se puede traducir. Si quieren sigamos a la siguiente. Bueno, creo que esto ya lo hemos nombrado, sigamos, para que podamos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si uno mira a un niño o una niña, ¿qué es lo que está? Como si uno hiciera una radiografía de lo que está pasando en su corazón y en su cabeza. Hay tres cosas que uno puede ver. La primera es que las crisis en general, los hacen sentir más vulnerables y abrumados y por lo tanto pierden el sentimiento de seguridad. Los niños, fíjense, piensen en las rutinas básicas que ustedes hacen con sus hijos y sus hijas todos los días. Entonces se levantan, se lavan los dientes, van al colegio, van donde la abuelita por la tarde, lo que sea que hagan. Esa, digamos, como esa estructura que dan las rutinas les permite a los niños predecir qué es lo que va a pasar y tener más control sobre el mundo. Cuando aparece una crisis, una muerte, una catástrofe, un cambio, etcétera, etcétera, esas certezas se cambian, desaparecen y entonces yo empiezo a sentirme menos hábil para controlar el ambiente y para saber qué es lo que va a pasar y por lo tanto tengo menos estrategias de afrontamiento. Y el quid del asunto de las crisis no es la crisis como les estaba diciendo Diana, sino qué tantas estrategias de afrontamiento podemos tener para poder navegar esa crisis. Siguiente. Muy bien. Entonces hablemos un poquito de un caso especial de crisis, que es el duelo. Como les decíamos, hay muchas crisis, pero el duelo en particular tiene unas características y como les decía Diana también hace un momento, hemos estado acompañándolos ahora, sobre todo porque después de la pandemia, los niños y las niñas han tenido un aumento en la frecuencia de problemas de salud mental y uno de esos problemas que hemos empezado a notar es que los niños están tomando la decisión de quitarse la vida. Los niños y las niñas están tomando la decisión de quitarse la vida de manera más frecuente. Hay muchas cosas que explican eso, muchas razones. No solamente, esto no es pandemia igual aumento en el número de casos de suicidio y de autolesiones, pero sí pandemia y un aumento en todos los síntomas y las diferentes variaciones que tenemos de desajustes en salud mental, y uno de esos es para los niños más vulnerables y más sensibles, los niños y las niñas, eso sí es una cifra que ha aumentado. Si quieren siguiente, muchachos. Gracias. Bien. Entonces ahí nos vamos a quedar con una idea bien potente, y es que el duelo es un proceso psicológico normal que experimentamos las personas siempre que enfrentamos un evento de pérdida, y esa pérdida, digamos por antonomasia, es la muerte, pero
perdemos muchas cosas a lo largo de la vida. Y esas cosas que perdemos a lo largo de la vida tienen pues esa consecuencia de exigir de nosotros un ajuste. Se expresa a través de múltiples emociones, pero tiene una condición importante, y es que se va recuperando paulatinamente. La evidencia dice que un duelo se resuelve en su fase más aguda alrededor de las primeras 8 semanas. Después, y en función obviamente de la magnitud y de la experiencia de la pérdida que haya tenido la persona. Pero un dato que es bien interesante es que esos procesos son muy idiosincráticos, es decir, cada niño y cada familia vive su proceso de elaboración del duelo de una manera distinta. Si bien es cierto que sí se habla en la literatura de fases, la vivencia de esas fases no es cronológica, no es primero ocurre una y después otra. Sí sabemos que en general la primera respuesta cuando enfrentamos una situación de pérdida es negación. Y es, no puede ser, esto no es así. Es un ejercicio que hace nuestra mente para intentar integrar esa experiencia tan desafortunada para la que no estábamos preparados. Pero luego viene todo un proceso que depende de esos elementos que mencionábamos atrás, de la historia de pérdidas, del equipamiento de estrategias de afrontamiento, etc. Avancemos un poquito para que miremos cómo esto se vive de manera distinta, que Lina les decía ahorita, y es algo que con ella trabajamos todo el tiempo, y es que esto siempre lo describimos en términos de desarrollo. No es lo mismo hablar del duelo cuando estamos hablando de niños que cuando hablamos de adolescentes. Empezando porque la idea de la muerte, por ejemplo, es una idea que se construye también con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo de la mente, pero también con la experiencia incluso del lenguaje. Y entonces piensen en esto, lo importante que es cuando hablamos de la muerte, usar palabras precisas y exactas, no eufemismos. Si yo lo que le digo al niño es que el abuelito se fue a un viaje muy lejos, eso alimenta un sentimiento negativo en el niño, y lo que se vive es el abandono. O sea, ¿por qué se fue y no se despidió de mí? ¿O por qué no me llevó si yo soy tan importante para él? Pero si nosotros usamos la palabra correcta, y es el abuelito se murió, ¿y qué es morirse? Y ahí podemos usar expresiones que sean más ajustadas a la edad. Incluso yo creo que aquí podemos empezar a hablar del suicidio. Hay que hablar del suicidio con los niños y hay que hablar del suicidio con los adolescentes, cuando esa es la causa de la muerte de la persona de la que estamos hablando. Lo cual no significa hablar de los detalles. Pero sí podemos decir cosas como se murió porque le dolía el corazón. Lo cual además es verdad. Alguien que se muere por suicidio es alguien que tiene un dolor en su corazón, aparte de que en efecto claramente también hace un paro cardiorrespiratorio. Pero el punto interesante aquí es, no hay que recurrir a metáforas para describir la muerte, porque lo que tenemos que ayudar es a que los más pequeñitos, en este caso que estamos hablando de los niños, pues puedan construir la idea de que ese es un proceso irreversible, de que es un proceso definitivo y que constituye la cesación de las relaciones que tenemos en el mundo presente y en el mundo actual. Bien, y yo quiero ahí agregar además una cosa, porque estoy segura que para todos esta conversación con los niños sobre la muerte por suicidio, y perdónenme que lo diga como tan enredado, pero es contraintuitiva. Uno no se le ocurre, ya conversar sobre muerte es complicado, y ahora imagínense conversar sobre la decisión de una persona de quitarse la vida, y producirse la muerte. Entonces, aquí la clave, mis queridos papás y mamás, Diana se las está dando, pero yo se las quiero recalcar, y es la sencillez en la conversación. Entonces, mientras más chiquito estoy, lo que necesito son frases más cortas con referentes más concretos. Entonces, si el abuelito se quitó la vida, que eso por ejemplo es una de las cosas que pasa en nuestro país, entonces el abuelito se quitó la vida, el abuelito estaba tan triste que su corazón ya no aguantó más y quiso que ya no latiera más. Su corazón dejó de latir. Y un niño de 5 años puede entender eso. Y uno puede, por ejemplo, ponerle la mano en el corazón y mostrarle, si sientes que mi corazón late, el corazón del abuelito
no late más, el abuelito no quería que su corazón latiera más. Fíjense que no estamos diciendo nada complejo, ni le estamos explicando si pasó, no pasó, si cuándo, si no te así nada. Y con los adolescentes uno puede hacer explicaciones más complejas. Y es, el abuelito tenía una depresión y el abuelito realmente ya no quería seguir viviendo. Su corazón le dolía tanto. Entonces, con el desarrollo va cambiando. Pero lo que sí les podemos decir con toda certeza es que la información tiene que ser limitada. Los niños y las niñas no necesitan saber de métodos, de notas, de razones o de procesos, que si la fiscalía, que si no sé, ese tipo de cosas no las necesitan saber los niños. Solamente se murió y se murió porque no quiso seguir viviendo. Sigue, Diana. Nos queda poco tiempo, vamos a tratar de avanzar para dejarles unas ideas que nos parecen importantes, así como estábamos hablando de los niños, una idea aquí para hablar de cómo se vive la muerte entre los adolescentes. Entonces, una cosa importante, por definición, cuando muere alguien significativo para un adolescente, lo menos que va a ocurrir es que ellos quieran compartir con los adultos lo que les pasa, pero quieren compartirlo con sus amigos. Entonces quieren encontrarse en un lugar común donde compartían con ese compañero que murió. Entonces se mandan mensajes a través de los chats o en el descanso en el colegio lo hablan. ¿Por qué? Porque encuentran en el par, en el compañero, alguien que puede entender cómo se siente. Además porque sus emociones son más parecidas a las que de golpe pueden reconocer que tienen los adultos frente a lo que sucede. Es una respuesta natural, pero además los adolescentes en ese ejercicio de reivindicar su independencia, pues no quieren mostrarse vulnerables y no quieren solicitar ayuda, quieren mostrar que ellos se pueden hacer cargo y que ellos pueden manejarlo. Y eso forma parte de ese momento del desarrollo y hay también que reivindicarlo y permitir que suceda de esa manera. Avancemos un poquito. Si quieres, vamos a la sección del manejo. Si quieres, sigue adelante. Adelante. Y vámonos a la sección. Dale. Y dale. Ahí. Eso es. Entonces, terminemos con 2 ideas, si les parece. Dale a la siguiente. Esta ya la hablamos. Sigue a la siguiente, por favor. Dale. Muy bien. Aquí. Entonces, vamos a cerrar esta conversación con 3 ideas para que se las lleven muy concretas. Entonces, primera idea de cómo se maneja la crisis con los niños y las niñas. La primera es escuchando los miedos y las preocupaciones. Y eso significa que con los niños necesitamos hacer un ejercicio importante de identificación y modelamiento de cómo se expresan las emociones. Estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado, estoy aburrido, estoy feliz, estoy contento, estoy eufórico. En la medida en que son más chiquitos, su repertorio de emociones es más pequeño, en la medida en que son más grandes, sus emociones son más grandes. ¿Y eso cómo se hace? Entonces, se muestra, se modela. El abuelito a mí también me hace mucha falta. Yo lo siento como un hueco en la mitad del corazón y me dan ganas de llorar. ¿Tú cómo sientes la ausencia del abuelito? Eso es una cosa importante. Con los adolescentes, y fíjense que esto tiene que ver con una de las preguntas que nos hicieron, la idea de expresión emocional con los adolescentes es jamás forzarlos a hablar, sino que uno puede utilizar ejemplos de lo que uno siente o de lo que las otras personas sienten para que sean ellos los que empiecen la conversación o que nosotros a través de preguntas curiosas podamos iniciar esa conversación. Y lo más importante, papás, es evitar la cantaleta. La mejor manera de cerrar un canal de comunicación con un adolescente es echar cantaleta. Siguiente. La otra es la idea de las emociones encontradas. Esa es la segunda herramienta para el manejo de la crisis. Entonces, las emociones encontradas hacen parte de la crisis. Puedo sentirme aliviado, por ejemplo, de que la abuelita ya descansó, pero por otro lado me puedo sentir triste porque la abuelita ya no está. Entonces uno puede hablar con los niños y las niñas más chiquitas de explicaciones sencillas, o lo que les decíamos, el abuelito le dolía tanto el corazón que ya no quiso que siguiera latiendo y falleció. Y cuando uno hace esa explicación, lo que empiezan a darles son cosas concretas que les pueden restablecer el sentido de seguridad. Muy importante con los niños y las niñas más chiquitos, las rutinas.
Las rutinas lo que les permiten es saber que el mundo es predecible. Cuando hay una muerte, el mundo se vuelve impredecible. Entonces las rutinas, por ejemplo, nos dicen, siempre nos preguntan, ¿será que no lo mando al colegio? Pues los primeros días de pronto no. Pero mientras rápido se incorporen nuevamente a su rutina escolar, lo que les estamos permitiendo es predecir el mundo. Lo mismo pasa con los adolescentes, pero como les decíamos hace un rato, el secreto está en ser muy claros y dar información muy veraz, que les pregunte a ellos. Primero, entender qué fue lo que pasó y segundo, saber que esto les va a producir emociones que les van a producir malestar y que el malestar es algo pasajero y que eventualmente le vamos a poder dar el curso. Y con los adolescentes también es muy importante definir qué es lo inapropiado o lo apropiado. ¿A qué me refiero? A que yo puedo estar muy enojado pero no puedo agarrar a patadas una mesa. Yo puedo estar muy enojado y decirte, mamá, necesito un tiempo, déjame salir, voy al patio a llorar lo más duro que sea. Ok, pero agarrar a patadas una mesa no es una opción. Siguiente. Bueno, la otra cosa es, las pérdidas y las crisis implican que los chicos y las chicas pierden momentos importantes. Y aquí nos sirve esto para los grandes y para los más chiquitos. Hay que reconocer que eso se perdió y buscar momentos en los cuales ellos puedan volver a reconstruir esas cosas, poder ir a hacer, no sé, a entregarle unas flores a la tumba de esta persona o a encontrar lo que estaba diciendo Diana sobre nuevas maneras de verse. Entonces, si quieren juntarse después del colegio, hacer algo que le gustaba a su amigo o a su amiga que se murió, eso puede ser una muy buena opción. Siguiente. Por ejemplo, la otra alternativa que es muy interesante es cómo la persona que se muere vive a través de nosotros por el recuerdo. ¿Qué es lo que podemos recordar de nuestra experiencia y de nuestra historia con esa persona? Y cómo esa es una manera de mantener su memoria y de mantenernos unidos a esa persona que es importante para nosotros, a pesar de que haya cambiado la temporalidad y la posibilidad de encuentro que teníamos antes y que eso lo vamos a echar de menos siempre. Claro. Y finalmente, restablecer el sentido de seguridad. Esa es la última herramienta para el manejo de la crisis. Y esto, acuérdense que es como una ola. Y Diana les estaba diciendo, la evidencia lo que nos muestra es que alrededor de 8 semanas toma volver en ese proceso a estar ajustados. Eso cambia, a veces es más, a veces es menos, depende de la magnitud, de lo que nos afectó en la vida, de cuánto cambió, por ejemplo, no sé, nuestro cuerpo, nuestra movilidad. Pero con los niños chiquitos es muy importante que ellos puedan entender que en medio de todo lo que se está moviendo, ellos pueden volver a estar bien y que pueden además entender en qué medida esto los afecta y qué pueden hacer y que hay recursos en ellos, los que saco de esa bolsita, para poder manejarlo. Y en el caso de los adolescentes, si me regalas la última diapositiva, tiene mucho que ver con preguntar y tiene mucho que ver con escuchar qué es lo que ellos nos quieren decir, qué son las preocupaciones, cuáles son las ideas de las cosas que los pueden ayudar a estar más tranquilos, o si por ejemplo hay otras personas con las que quisieran hablar de esto que los puedan ayudar a sentirse mejor. Todo ese tipo de cosas los ayudan a ellos a volver a sentir que son eficaces y que son capaces de volver a su centro, o lo que Diana y yo decimos todo el tiempo, de volver a ajustarnos. Total. Y la última idea con la que queremos cerrar, la otra diapositiva, por favor, es la pregunta por cómo nosotros manejamos la crisis. La siguiente, en el título nosotros les hablamos del autocuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Más adelante hay un tema importante que es poder hablar de nuestro propio autocuidado. Recordemos algo muy poderoso y es que hay una condición para poder ayudar a otro y es poder sentir que nos ayudamos a nosotros mismos. Eso no significa estar bien, significa que podemos hacernos cargo de nuestro propio malestar. Y Lina la describió muy bien hace algún tiempo. La imagen para conectar con esto es la máscara de oxígeno en el avión. Siempre nos dicen que hay que ponerse la máscara primero antes de auxiliar a otros. Papás, mamás, tenemos que buscar nuestra propia máscara de oxígeno, estar aquí, escuchar estas conversaciones, poder participar de las actividades que el colegio realiza, poderlo conversar con nuestros pares, son maneras de buscar nuestra propia máscara de oxígeno para podernos hacer cargo del cuidado de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes.
Con eso nosotros queremos cerrar por hoy con la idea de que podamos mantener unos canales de comunicación y que esta sea una oportunidad para buscar una conversación del todo pertinente y necesaria alrededor de nuestra salud mental. Muy bien, Diana y Lina. Estoy seguro de que la comunidad gimnasiana agradece todas estas ideas. Tienen una tarea, padres de familia, hablar con sus hijos ya. ¿Cómo le fue hoy? ¿Lo agarró algún aguacero? ¿Estuvo bien el tráfico? ¿Hizo algún negocio? ¿La pasó bien? ¿Descubrió algo en el cielo? Cuéntenles sus emociones, enseñémosles a modelar esas emociones, tanto las buenas como las malas. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a ustedes por estar conectados. Que estén bien.